Desde la Azotea Podcast, de Juan Carlos Solano. Muy buenas tardes, amigos y amigas de el podcast Desde la Azotea, aquí a través de Cadena Radial Costarricense 89.1 del FM 89.1 Radio. Hoy llegamos otra vez gracias a la magia de los controles de nuestro compañero don Eduardo Chavarría y también a la gentileza de don Andrés Quintana, don Eduardo García y don Carlos Villalobos, que nos permiten estar acá un sábado más con ustedes haciéndole muy buena compañía. Y hoy también tenemos una muy buena compañía desde Los Ángeles, California. Hoy está con nosotros Marlene Serrano. Ella es comunicadora, consejera sexual de pareja, coach ontológico, voiceover también, y es la conductora del podcast de Marlene Serrano. Marlene, desde Los Ángeles, California, gracias por darnos de tu tiempo para estar acá en el podcast Desde la Azotea y programa radial Desde la Azotea. Gracias, Marlene, ¿cómo estás? Gracias, Juan Carlos, feliz de poder estar en tu espacio. Gracias por invitarme, gracias a la CRC 89.1 FM y a toda la gente desde la Azotea Podcast. Maravilloso, Marlene, muy contento de que estés acá. Aprecio mucho tu trabajo, valoro y respeto tremendamente lo que haces. Me encanta, y poder hoy compartir con todos nuestros oyentes realmente es maravilloso, porque podemos brindarles consejos, podemos brindarle información útil que les sea realmente valiosa para potenciar su vida, la vida de su pareja, su caminar, su andar en la vida. Marlene, estábamos justamente pensando antes de comenzar y acompañar a nuestros amigos de la radio, ¿qué tema hablábamos, verdad? Estábamos pensando, vos tienes la capacidad de poder venir y tocar varios temas, pero elegimos uno, Marlene, y queremos platicar, conversar en derredor de este tema y llevarle información a nuestros radioescuchas y que les sea de gran utilidad. Me gustaría que le contaras qué tema fue el que elegimos y por qué esto es importante. Yo valoro mucho este tema y quiero contarle a los oyentes también que justamente pude escuchar de este tema en uno de los episodios más recientes de tu podcast, del podcast de Marlene Serrano, que pueden encontrar en Spotify también. Pero Marlene, ¿cuál es el tema que vamos a platicar el día de hoy, por favor? Hoy día vamos a platicar cómo poder manejar el subconsciente, que es tan importante, poder tenerlo como aliado, porque muchas veces nos juega como enemigo y no lo sabemos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un desarrollo completo para que puedan enterarse qué tanto influye el subconsciente en nuestras vidas. Definitivamente, Marlene, hay aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta, y justamente hoy vienes a ayudarnos con que es el subconsciente. Marlene, ¿por qué no empezamos y le cuentas a los oyentes por ahí el inicio? ¿Qué es el subconsciente, Marlene? Bueno, el subconsciente es también llamado el inconsciente, que muchas veces, no sé si me escucho decir, este es un inconsciente. Bueno, es por ese motivo. Es esa puerta, esa ventanita por donde ingresa la información hacia nosotros. ¿Y qué ingresa? Ingresan miedos, dudas, llanto, tristeza, alegrías, buenos recuerdos. Y como dije hace un momento, muchas veces puede ser nuestro aliado, pero también al mismo tiempo puede jugar como nuestro enemigo. Y esto, mi querido Juan Carlos, influye mucho en el ser humano, en las diferentes situaciones que podemos a veces controlar en la vida y no. Porque el subconsciente es el que como que endereza o envuelve nuestro carácter. Entonces, nuestro desenvolvimiento depende mucho, pero mucho del subconsciente. Qué importante es esto. Y tenemos que estar informados de esto. Marlene, hay muchas personas que podrían quizá confundir su parte de subconsciente con el consciente, con la parte consciente. ¿En qué se diferencian ambos? ¿En qué se diferencia el subconsciente con el consciente? Miren, el consciente es esa percepción lógica que podemos tener, o sea, la razón. El saber que Juan Carlos tiene que ir a trabajar, que Marlene tiene que ir de compras,
que tienen una cita médica. Es ahí donde tu consciente es el que ejecuta esa percepción de la razón, de saber qué es lo que puedes tener agendado, mientras que el subconsciente es el que actúa tu comportamiento. Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo conocí a un amigo y bueno, hemos estado conversando y es por eso que me dio a saber sus penurias, digamos, que tuvo años atrás. Él subió un ascensor y este ascensor se atoró. Él nunca sufrió de claustrofobia, nunca tuvo temor a estar encerrado ni nada por el estilo. Sin embargo, pasaron los minutos, pero no recibió ayuda. Apretó el botón de emergencia, nadie venía, como que sentía que ya estaba perdiendo un poquito la cordura, cuando él es de las personas que son muy tranquilas y muy serenas, pero se inquietó bastante. Claro. Tanto así que empezó primero a sentir el sudor, ¿no? Que empieza en las manos, y es por miedo y por frío, empieza a sudar la frente, y luego él me dice, empecé a transpirar. Y a eso es por el calor por emoción. Cuando transpiramos completamente es por el calor de la emoción. Cuando lo hacemos por sudor es por temor de miedo y sudamos frío. Entonces él empezó a tener toda esa serie de vivencias ahí. Claro. Pero él estaba consciente de lo que estaba pasando. Ahí todavía tenía la esperanza de no tener la claustrofobia y tratar de controlar. Sin embargo, el miedo lo invadió. Empezó el canto, pensó que en esos 45 minutos nadie le iba a escuchar. O sea, fue una cosa muy terrible. Pasó ese tiempo, por cosa del destino tuvo que hacerse unos exámenes médicos que no tenían nada que ver con lo que había pasado y tenía que ir a un MRI, a estos pequeños túneles donde entramos para poder tener ciertos exámenes más exhaustivos del cuerpo. Entonces, cuando él llegó ahí, prácticamente lo acostaron y le dijeron, usted va a estar 30 minutos en reposo en esta resonancia magnética, no se va a mover y todo. Cuando lo acostaron y empezó su desesperación. En ese momento el miedo con el subconsciente llegaron a él y le hicieron sentir todas las vivencias que él tuvo años atrás en ese ascensor. Pero ¿qué pasó? Que él no curó, porque lo pasó por alto, pensó haberlo superado. Entonces, ¿qué hizo el subconsciente? Le hizo sentir todo lo que pudo haber tenido en ese momento, cuando aún estando monitoreado por varias personas, gente al lado de la máquina, él se sentía solo, que nadie lo iba a salvar. Entonces, ¿qué hicieron? En su desesperación, pues lo retiraron, no duró prácticamente ni minutos ahí, lo tranquilizaron y cuando regresó al doctor, ahí recién lo mandaron a terapia porque tenía un trauma ya muy dentro de él. Cuando regresó para hacerse la resonancia magnética, porque sí la necesitaba, tuvieron que ubicar una que sea muy grande, alta, donde no sintiera tanto la cercanía del estar encerrado. Llevó a 2 personas familiares de él para sentirse confiado y por supuesto ya con todo eso se lo pudo hacer, pero de una manera muy dificultosa y dolorosa para él en el recuerdo, porque aún así con la terapia todavía tenía secuelas. Entonces, voy a esto. ¿Cómo nos juega el subconsciente? Diríamos tan sucio. Era una situación donde él tenía que hacer un control médico a su beneficio. Estaba ¿qué te digo? Con gente a su alrededor que estaban cuidando de lo que él podía estar sintiendo, pero sin embargo entró esa desconfianza terrible y esta experiencia, pues él me dice que si le vuelven a mandar a hacer una resonancia magnética, pues definitivamente no la vas. Qué tremendo, Marlene. Y esta es la historia de esta en particular, pero la historia de muchos, ¿verdad? Y de muchas personas que viven con situaciones similares, parecidas a estas, que no han superado, Marlene, y que luego les juega esta pasada en determinado instante y sufren, ¿verdad? Y se adolecen, se frustran. Qué difícil, Marlene, cómo estas situaciones están ahí que parecieran olvidadas ya, superadas en el pasado, y no lo es así, Marlene. El subconsciente nos juega una mala pasada. Exacto, y a mí les voy a contar una personal muy mía. Cuando era pequeña, molestando a un pavo, en mi país le dicen pavo, guajolote, le dicen en otros lugares, sí. Pues empecé a molestarlo en la rejilla. Yo tenía como unos 5 años y no me percaté que estaba abierta la reja. Entonces
Al caer yo sobre el césped, el pavo pasó por encima mío. Ay, Entonces Dios. sentí el peso, sentí sus patas. Desde ahí le agarré el temor a las aves. Al pasar de los años, yo no podía estar cerca de un ave. Hasta que me tocó superarlo yo de mi propia cuenta, porque para irme a trabajar cuando llegué acá a los Estados Unidos tenían que pasar por debajo de un puente donde pasaban los carros y justo debajo de un puente se había hecho como un nido de palomas. Entonces, al momento de pasar por ahí, yo solamente escuchaba el aleteo y para mí era algo desesperante. O cruzaba o no iba a trabajar. Iban a pasar una de esas dos cosas. Hasta que al transcurrir de los meses ya pasé caminando. Ya le perdí, yo misma trabajé conmigo, me hice un coaching y pues perdí el miedo. Entonces son esas cosas, como el miedo al perro, a diferentes animales, a las arañas. Ha tenido que haber pasado alguna experiencia para poder sentir ese temor. Entonces, trabajemos con eso, anotemos, ¿a qué le tenemos miedo? Analicemos por qué, cuándo pasó. ¿No te recuerdas? Pregúntale a tus padres, investiga y empieza a vencer esos miedos por ignorar. ¿Qué puede pasar? ¿A qué me estoy adelantando? ¿Qué circunstancias estoy marcando en mi mente que ni siquiera han pasado cuando estoy a salvo? Definitivamente, Marlene. Y justamente me gustaría poder alimentar aún más este punto de sugerencias que nos das. ¿Podemos alimentar nuestra mente de otra manera, Marlene? Claro que sí. Mira, nosotros, Juan Carlos, el día a día es el pasar, amanece y nuevamente, y no porque queremos, sino porque es parte del trabajo, parte del estudio, llegar a la casa, hacer las cosas, y bueno, cada quien lo tiene en diferente orden, pero al final del día hace algo repetitivo. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar ámbitos de nuestra vida. Es vital brindarle diferentes emociones, diferentes enriquecimientos. O sea, tus vivencias tienen que variar. Ok, te vas a trabajar y regresas, date 15 minutos de salir a caminar, sonreírle al de la vereda de enfrente aunque ni siquiera te mire, sonreír de la planta, oler una flor, sentarte, escuchar el ruido de los pájaros, no sé. Si estás cerca de un lago, tratar de escuchar el ruido del agua o de repente el sonido del viento. Tienes que empezar verdaderamente a apasionarte con cosas que estén fuera de tu entorno, de tu ritual del día a día. ¿Por qué? Porque eso lo vas integrando a tu vida. ¿Y de qué manera? Tu sistema va absorbiendo todo lo que es el entretenimiento en beneficio. Es más, no sé si lo has escuchado, Juan Carlos, pero hay muchos doctores que en el momento que el paciente está pasando por una situación difícil, quieren que sus emociones cambien. ¿Qué le recomiendan? Risa, terapia, ver películas cómicas, inclusive hay clown que van a muchos hospitales para alegrar a los pacientes, porque es necesario cambiar nuestras circunstancias difíciles. Tenemos que empezar a ver lo positivo. Yo sé que a veces cuando nos encerramos en lo negativo, estamos pensando en, no digamos en victimizarnos, sino de que no hay solución o no hay un salvavidas que alguien nos pueda aventar. No, nosotros tenemos que llevar nuestra vida al día a día, haciendo que, repitiendo cosas buenas para nuestro sistema. Eso, por ejemplo, de estar escuchando los noticieros antes de irse a dormir, por favor, evítenlo. Si no van a solucionar el mundo entero, ¿para qué lo escuchan antes de irse a dormir? Tenemos que ir a dormir en paz con nuestra almohada, acostarnos ya con haber planificado nuestro día que viene, no pensando en qué ropa me voy a poner, mañana que cocino temprano o no compré el azúcar, ahora que no. Tenemos que acostarnos y ser estrictos si queremos beneficiar nuestro sistema nosotros mismos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, variantes que utilizar, y sí lo podemos hacer. Por ejemplo, duermes con la luz encendida, ok, vas y pones una tela para que sea más tenue, o si no la bajas. O de repente te gusta dormir con el televisor prendido, apágalo. Te gusta tener el celular y la laptop de almohada, sácalas. Si te gusta escuchar música, escucha música suave que te vaya induciendo al sueño, o lo más bonito e interesante, poder escuchar música donde te brinde afirmaciones. Es decir, vas a encontrar una variedad de afirmaciones en YouTube. Entra en internet y lo vas a encontrar. Puedes dormir escuchando afirmaciones para tu beneficio. Cuando tú
descansas ese tiempo y te levantas, prácticamente vas a levantarte, y no me vas a dejar mentir, como nuevo. Hay algo nuevo en tu sistema. Puedes levantarte sonriendo porque has afirmado y tu subconsciente ya se creyó todo lo que le dijiste, lo positivo que eras, lo generoso que eres, lo inteligente. Hay muchas maneras de poder escuchar en la noche y despertar beneficiosamente y con un descanso total de 8 horas continuas, o de repente no necesariamente tiene que ser en la noche, porque hay gente que trabaja de noche y se acuesta de mañana, cierra cortinas como que ya es de noche, y habitúense a ese ritual tan bueno que es para el cerebro. Maravilloso, Marlene, qué bonito, y estamos brindándole esta, aparte de una muy buena compañía el día de hoy, también muy buena información útil para su vida. Marlene, vamos a seguir platicando, pero vamos a hacer nuestra primera pausa comercial el día de hoy, de este sábado, que estamos en conexión remota, para que hoy puedas desde Los Ángeles, California, poder compartir con todos los oyentes de Cadena Radial Costarricense 89.1 Radio. No se mueva, ya casi volvemos después de esta pausa. Desde la Azotea Podcast. Desde la Azotea Podcast. Una nueva manera de crear contenido. Una cuestión de estilo. Bueno, y continuamos aquí en Cadena Radial Costarricense con el programa Desde la Azotea a través del 89.1 del FM. Estamos con Marlene Serrano desde Los Ángeles, California, y completamente abarcando todo el tema del subconsciente. Marlene, estábamos con una primera parte del programa conversando sobre el subconsciente, sobre el consciente también, y cómo a veces puede jugarnos malas pasadas, ¿verdad? También, si no hemos logrado cerrar, sanar, superar algunos aspectos, y nos contabas, inclusive lo alimentabas esto con unos ejemplos bastante claros que nos ayudaban a entender de mejor manera todo este tema. Marlene, hay una pregunta que me gustaría que pudiéramos aquí conversar contigo, y es: ¿desde qué edad el subconsciente tiene la capacidad de captar, de grabar memorias? Bueno, Juan Carlos, desde que nacemos y aproximadamente hasta los 7 años somos como esas esponjitas. Estamos abiertos a recibir todo, que nos enseñen, que captemos sin hablarlo, pero estamos ahí, aptos para recibir todo el aprendizaje como seres humanos que somos. Okay. Y no podemos distinguir lo malo, ni lo bueno, ni los paradigmas, ni las cadenas que nos pueden ir enseñando durante nuestro crecimiento. Pero no va a ser hasta que nos lo expliquen. Van a haber creencias, religiones, no sé, una serie de actitudes que vamos a obtener por aprendizaje de las personas que están en nuestro entorno. Y yo siempre lo comparo cuando uno compra una laptop, y lo digo siempre, viene con el antivirus que viene a hacer tus vacunas, pero ¿qué necesita esa laptop? Está vacía, necesita tener aplicaciones, necesita poner cosas que de verdad te sirvan para tu desarrollo. Entonces, de esa manera es como nosotros también tratamos todas esas aplicaciones que nos brindan. Y a veces, si lo comparamos con las laptops, pues decimos, ok, le pongo esta, aunque no me la recomendaron, pero igual se la pongo, tengo antivirus total, bueno, después la llevo para que me la arreglen si pasa algo. Entonces, corremos ese riesgo en nuestra vida cuando a veces nos implantan cosas que con el tiempo nosotros vamos soltando, porque ya sabemos que sí, que no y que nunca más son favorables para nuestra vida. Qué importante es eso, ¿verdad, Marlene? A veces nos quedamos solo con lo que partimos desde el principio, como vos decís, solo las vacunas, pero hay un montón de añadidos, podemos llamarle, que debemos poner ahí, ¿verdad? Como esas aplicaciones de la laptop, y lo pasamos por alto, Marlene. Qué tremendo eso, y qué peligroso, pienso yo, puede llegar a ser el no tener, ahora sí uso la metáfora otra vez, esas aplicaciones instaladas ahí, porque son necesarias, Marlene, también. Sí, importantísimo, y eso, bueno, nosotros podemos tener experiencias, y justamente ese programa es para eso, para poder compartirlas. Padres, si están escuchando, tíos, abuelos,
Son cosas que podemos cambiar el día a día, podemos darle otro vuelco. Nunca nacemos con ese libro de padres perfectos bajo el brazo. Vamos aprendiendo con nuestros hijos y muchas veces hacemos las correcciones cuando vienen los nietos. Entonces, si estás escuchando este programa, analiza qué puedes implantar o qué puedes ir quitando solamente. No somos perfectos, tampoco tenemos que echarnos la culpa de lo que hemos dado y de repente ha sido erróneo, pero lo hemos hecho de cosas. Marlene, son momentos en los que podemos llegar a ser básicamente como una esponja, ¿verdad? En nuestra vida, instantes. Bueno, Marlene, ¿cuándo es que ese subconsciente está absorbiendo? Es que absorbe. ¿Cuándo, Marlene? Increíble, pero cierto, absorbe todo. Puedes estar conversando. Uno está conversando en ese momento y de repente si pasa alguien o escucho un ruido o estoy leyendo un mensaje de texto acá al costado, definitivamente yo ya lo capté. En algún momento del día va a venir a mi mente y de repente voy, no lo hice, o es lo que pasa generalmente cuando hacemos 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Pero el subconsciente, por lo general, está muy, pero muy concentrado, es en tu hora de descanso. Es decir, cuando tú dices, cerré mis ojitos y estoy, pero así, dormido. Es cuando empiezas a captar todo aquello que escuchas y está trabajando con aquello que escuchaste todo el día. Está llevando y está absorbiendo todo y acomodando. ¿Para qué? Para que en el momento menos pensado lo suelte. Así de fácil. Yo les cuento una anécdota. Me gusta hablar mucho de mis anécdotas personales porque son vivencias y puede ser que en alguna ocasión a alguien le pase o ya te esté pasando y puedas corregirla. Yo recuerdo que me quedaba de vacaciones con mis tías en verano y yo tenía 5 años y mis tías me cuentan que ellas se levantaban temprano para ir a trabajar. Yo compartía el cuarto con una de ellas y dormida, cuando mi tía se estaba listando, yo le decía, no te olvides de tu sombrero, tampoco de tu paraguas, no te olvides de tu cartera. O sea, estaba en un pendiente de cosas que ni siquiera iba a llevar, ni un paraguas, ni un sombrero a trabajar, pero yo en mi subconsciente estaba asumiendo que de repente era su mamá, que yo tenía que cuidarla, o sea, estaba tan preocupada del amor de su sobrina tía que quería que se cuidara al máximo y lo hablaba dormida. Entonces optaron por darme un cuartito aparte para no molestar cuando ella se cambiaba para irse a trabajar. Entonces, así como absorben estas cositas al día a día y son repetitivos, hay un momento que el subconsciente lo habla. O sea, mi preocupación era cómo se iba a ir al trabajo, que se cubra del sol cuando ni siquiera hacía sol. Le estaba diciendo que se ponga un sombrero cuando no lo necesitaba. Entonces, es el extra que te has llevado de más antes, absorbes de repente la posición de mamá en alguna preocupación y se lo das a la persona que lo necesita en ese momento cuando tu subconsciente ya está, pero sí, al tope de tanta información y necesitas decirlo. Por eso, si estás pasando por esto, si te estás cambiando mientras tus hijos están descansando o compartes, porque es así, muchas veces se comparten las habitaciones, pues preparar tu ropa un día antes, de repente ponerla junto al baño, alistarte afuera, aunque uno crea que lo hace sigilosamente y silenciosamente, eso también da tu razón. Qué tremendo, Marlene. Estabas prácticamente encendida, mientras que aparentemente dormías y te juega una mala pasada el subconsciente ahí. Y 5 años, o sea, estaba asumiendo responsabilidades que en realidad ni siquiera me competían, pero ahí estaba Marlene dando las recomendaciones y pues así como a mí, yo pienso que hay muchos niños que de repente no lo dicen o se acomodan y cambian de posición, pero ahí fue donde hubo un corte, o sea, lo despertaron y es muy importante, pues, sobre todo en todos, pero más en los niños, poder completar sus horitas de sueño. Eso es muy importante, Marlene. Qué bueno que lo podemos aquí hacer énfasis en ese aspecto relevante, muy importante. Marlene, ¿a quién podemos hacer responsable de las malas experiencias que quedan en el subconsciente y que terminan marcando, ¿verdad?, nuestras vidas? Por favor, ayúdanos a dilucidar esta pregunta. Que tengan muy, pero muy en cuenta esto. Uh-huh. Hay muchas circunstancias como las que les voy contando exactamente en nuestra vida, que nos acordamos o no, y que a veces tenemos que pedir ayuda y preguntamos a veces a los adultos,
oye, ¿tú recuerdas? Bueno, sí pasó esto. Y de repente ellos ya ni se acuerdan tampoco. No lo hicieron con ninguna intención mala. Pero quiero que tengan en cuenta que cuando culpamos a los adultos por alguna experiencia que nosotros podamos haber pasado en nuestra niñez, prácticamente nosotros estamos dando o renunciando a ese poder de cambiar o de solucionar las cosas. Hay situaciones donde las puedes analizar, hay situaciones donde las puedes contactar haciendo una terapia con un especialista y hablar desde la más pequeña, que aunque uno diga, ok, esto pues es irrelevante y no me perjudicó, como lo dije, lo del pavo, pues le agarré ese temorcito que me quise, pero nunca pensé que al ver una paloma y que aleteé me iba a espantar y me iba a cruzar la calle, y después poco a poco tuve que aprender a asumir que no me estaban haciendo nada. Entonces, estas experiencias pues vividas tenemos que asumirlas para no volver a pasarlas, para compartirlas y saber que las emociones y el miedo son cosas que siempre van a venir a nosotros, pero depende de cómo nosotros lo queramos sufrir. Simplemente queda en nosotros el poder manejarlo, cuidar responsablemente la situación. Y me refiero con que responsablemente, que a veces uno dice, no, que pase sus experiencias, que sepa lo que uno siente. No, ahora no es así, déjeme decirle, el sufrimiento no significa que una persona va a tener más experiencia que otro. Cuando tú tienes una experiencia, compártela. Así puedes ayudar a otra persona a que no pase un mal momento. O de repente lo va a pasar, pero luego va a analizar, oh, pero sí, Juan Carlos me lo contó, espérate, no, vamos a hacerlo de otra manera porque esto ya lo pasó mi amigo de diferente forma, pero evitemos el dolor o el mal momento. Entonces, ¿qué hacemos? Nos protegemos, cuidamos a los demás, nos protegemos todos. Ir a terapia también es algo muy importante, poder sanar, avanzar en esto es necesario. Muchos también hablan, ¿por qué voy a terapia? Yo no estoy loco, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, eso no va conmigo, no. Quitemos esos pensamientos de la cabeza. Hoy en día, el 80% de las personas van a terapias, asisten con un psicólogo, tienen una persona que les ayuda a analizar, a poder hacer su vida más favorable. Y si no, investiguen, busquen. Aquellas personas que son, ¿qué te digo?, que resaltan en el mundo, no solamente resaltan por su ímpetu o por su capacidad de poder llegar a la gente. Esas personas tienen un respaldo de un grupo de personas atrás que trabajan a la par con ella, que resuelven dudas. Entonces, si ellos lo pueden hacer, nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? De repente de una manera más sencilla, empezando con una terapia y viendo en qué nos pueden ayudar. Vale, qué importante ese detalle que nos mencionas de estas personas que destacan en el mundo y que algunos podrían pensar de que están solitos, como una isla, pero no, hay un grupo de personas que les están colaborando, que les están ayudando. ¿Qué punto tan importante, Marlene, esto a tomar en cuenta? Y como vos dices, porque si ellos sí, nosotros, ¿por qué no, verdad? Debemos hacer lo mismo también, buscar ayuda, buscar asesoría en otras personas que nos colaboren. Marlene, qué importante es esto. Me encantó ese punto que mencionaste. Sí, y lo tienen que hacer. O sea, mira, si invierten de repente en comprarse una cartera carísima, o están invirtiendo en el Botox, o están invirtiendo, no sé, en comprarse el carro del año, ¿por qué no invertir en algo que nos ayude a crecer? De repente ir creciendo de esta manera, pues vas a tener la mejor capacidad de tener más solvencia, porque vas a estar abierto a poder recibir mejores cosas en tu vida, a poder postular a mejores posiciones, estar estancados por ciertos temores, porque no te atreves o porque crees que alguien puede ser mejor que tú. No, en esta vida todos estamos para aprender. Todos estamos para poder corregir y no interesa la edad, no interesa la edad que tengas para volver a empezar. Así que por favor tomen en cuenta esto, busquen un apoyo y así no tengas problemas o creas no tener ninguna resolución que esté ahí como haciéndote el clic en la cabeza. Ve, conversa con alguien. Suelta eso. Realmente hay algo que no tienes que curar, pero sí necesitas hablar. Marlene, qué bonito eso también que nos mencionas de que no hay edad para volver a empezar, ¿verdad? No importa la edad que tengamos, si hay una situación que tenemos que arreglar, debemos hacerlo. No frustrarnos
o no considerar que ya nos pasó el tiempo, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, yo creo que ya eso ya no, ya tengo que vivir con esto toda la vida y no superarlo. No, Marlene, no importa la edad, podemos afrontarlo. Y esto va también, yo muchas veces he escuchado cuando converso con personas adultas y pues hablan de sus problemas y me hablan de cosas que pasaron hace 40 años. Hablan de parejas de hace 40 años. El hombre de repente se casó 5 veces, ni se acordó de ella, de repente ya falleció, pasó a mejor vida, pero la mujer está, es que hace 40 años él me engañó, él me dejó, por favor, no podemos. O sea, te das cuenta la gran mochila, ese gran paquete que ha llevado durante esos 40 años, mientras de repente esa persona gozó, disfrutó y tuvo, no sé, 5 compromisos más, pero la señora seguía encerrada en ese dolor, en esa frustración. Tenemos que aprender a hacer terapia, tenemos que aprender a soltar para poder volver a llenar de cosas importantes, nuevas, y como dijo Juan Carlos, la edad no es un límite. Tremendo, Marlene. Justamente, bueno, el tiempo sigue avanzando, Marlene, en esta conversación, esta plática con los oyentes de Cadena Radial Costarricense. Marlene, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial en este momento para volver y seguir conversando. Vamos a hablar un poquito sobre el subconsciente y la psicología, por ejemplo, recién volviendo de la pausa. También vamos a conversar sobre cuánto porcentaje es el que gesta el subconsciente en las decisiones que tomamos, ¿verdad? Para ver la importancia que este tiene. De eso y un poquito más vamos a conversar ya en la tercera parte de el podcast desde la azotea radio, aquí a través de Cadena Radial Costarricense 89.1 Radio. Le invitamos a que no se mueva, no se despegue o vaya un poquito por agua, vaya por el juguito, como decimos, pero quédese en sintonía. Y si va en su vehículo también escuchándonos, bueno, no le cambie, seguimos haciéndole muy buena compañía. Ya volvemos. Desde la azotea podcast. Desde la azotea podcast. Una nueva manera de crear contenido. Una cuestión de estilo. Y continuamos también aquí en Desde la Azotea a través del 89.1 Radio, haciéndole buena compañía en este sábado, hoy con Marlene Serrano. Marlene, de el podcast de Marlene Serrano. Marlene, la gente se estará preguntando cómo puedo yo localizar, cómo puedo encontrar más información de Marlene. Aprovechemos también este momento, ahora también, ahorita en un rato también cerrando el programa, por favor me gustaría que lo recordaras, pero creo que es un momento idóneo para que puedas también comunicarle a la gente cómo pueden encontrarte en redes, cómo pueden encontrarte en la web, por favor. Ay, muchas gracias, Juan Carlos, por este espacio. Claro que sí, me encuentran en el podcast de Marlene Serrano, tanto en el Spotify como en Instagram. En Instagram pueden encontrar un link donde le pueden dar clic y poder sacar una cita si desean una terapia, desean una sesión o simplemente desean conversar, con mucho gusto. Igual, si desean un tema que se pueda tocar, que se pueda hablar, también de mil amores, pues estoy acá para servirlos. Maravilloso, Marlene, maravilloso. Qué interesante, Marlene, siempre la información que nos compartes y que tienes la habilidad, el conocimiento para poder manejar y expresarlo de forma que todos entendamos y que nos sea, que nos sea muy útil. Marlene, justamente queremos hablar y que puedas platicarnos sobre el subconsciente y la psicología. Ahora mencionaste un aspecto también de la psicología y quiero que nos hables acerca de eso. Marlene, claro, por favor. El subconsciente y la psicología. Sí. Es un brindar de procesos y de estímulos. Nuestros comportamientos de toda la vida en ocasiones lo bloqueamos. Y uno dice, cuando te conversan, pero pasó, yo estaba, siempre estaba, lo bloqueamos. No fue de nuestro agrado, no queremos volver a sentir lo mismo. Y déjame decirle que la mente es muy, pero muy selectiva al hacer esto. Y hay veces también nos juega diferentes pasadas con nuestras emociones. Y cuando estamos vulnerables, el subconsciente empieza a dominar esta situación.
Entonces, por ejemplo, si estás en una reunión y estás muy contenta, estás llevando pues a cabo una conversación con la gente que también comparte, de repente te pones a bailar, tragos van, tragos vienes, te pasaste de copitas, de repente estás alcoholizada y empieza tu comportamiento a tener un variante. Empiezan a llorar o empiezan a reír o empiezan a hacer bromas pesadas y lo peor de todo, empiezan a manifestar lo que no tenían que contar ni tampoco tenían que decir de repente a la persona que le cae bien o a la persona que le cae mal, o a veces se confiesan de amores, lanzan pensamientos que nunca debieron de salir. Entonces están dominados prácticamente en su totalidad por todo aquello que guardó su subconsciente, pero como estás vulnerable y no hay control, ¡pum!, sale directamente, pues o te aplauden o prácticamente te van a postear en las redes sociales, una de las dos. Entonces, a tener mucho cuidado porque el subconsciente con la psicología pues está ahí, dominando el campo completamente. Marlene, todos los días tomamos decisiones. ¿Qué porcentaje o qué peso tiene el subconsciente en la toma de esas decisiones, verdad? ¿Cuánta injerencia tiene? Y en términos de porcentaje podríamos inclusive decirlo. Por favor, Marlene, cuéntanos. Sí, claro que sí. Nuestra mente está dividida, digamos, en dos partes, vamos a decir así, ¿no? Ocupa el consciente, y que es el 5%, y el subconsciente, o entre paréntesis, el inconsciente, el 95% de todo. Entonces, esa función está completa, dominada, ya saben por quién. Conducta, decisiones, pues, y más se dividen entre los dos, pero el comportamiento es el 95% de ese inconsciente, subconsciente que todos tenemos. Qué tremendo, Marlene. Marlene, hay un aspecto que me gustaría que podamos platicar, y es que hablando de esas personas que nos rodean, de esas amistades, de parejas inclusive, ¿cuál es la razón, Marlene, de que en ocasiones llegamos a elegir personas siempre muy parecidas, ¿verdad? Pareciera como que hacemos repetición bis, ¿verdad? De una y otra vez. Marlene, ¿por qué eso a veces nos ocurre, verdad? Estamos siempre en un proceso de búsqueda de personas para que complementen nuestra vida desde el punto de vista de la amistad o de la pareja, y a veces pareciera como que no vemos más el menú, si puedo llamarlo así, ¿verdad? Siempre lo mismo. ¿Por qué, Marlene? Es que a la vida de cada uno no es quién llega, sino quién traes o a quién atraes. Llegan, pero así, en una fila larga, todavía no llegaron los que van a venir si no has cortado lo que te voy a decir más adelante, pero ahí te están esperando. Y casi siempre son con las mismas virtudes, las mismas cualidades, la misma forma de ser, la misma manera como te machacan o como te tratan mal o de repente como te tratan bien. Lo único que va a cambiar, mis queridos amigos, es el color de piel, la vestimenta, todo, pero en sí el contenido va a ser el mismo. Y esto pasa cuando no curas. Si estuviste consciente de una relación y pensaste de que todo iba a ser magnífico y que de repente de un momento a otro se acaba y se termina y dices, ay, qué pena, pero pues yo quería seguir con él o con ella, y después te das cuenta de que en realidad no traía nada beneficioso en tu vida, es tu subconsciente, y por lo general él es el que acerca a las amistades y a todo lo que tenga que ver con una relación ya mucho más como la relación amorosa. Nosotros escogemos cómo funciona nuestra vida en relación al amor, en relación a la amistad. A veces cuando se conversa, me dice, es que siempre me toca una persona alcohólica. A comienzos como que no lo dan, pero después ya me entero de todo lo que trae en sí. ¿Por qué? Porque estás atrayendo los mismos patrones de la anterior pareja a la que te terminó o a la que tú terminaste. ¿Y por qué motivo? Simple y llanamente, porque no curaste, y siempre lo voy a venir diciendo. Hay gente que termina una relación con Carlos y a los 6 meses ya prácticamente está a punto de casarse con el que viene. ¿Qué es lo que está haciendo? Poner un parche.
no curó heridas. Así digan que no hubo una relación total, que no lo amó por completo, pero quedaron las experiencias, quedaron los buenos sabores y los malos sabores. Entonces, se avientan con el primero que viene. O sea, la víctima que llega a tu vida es la que viene a tapar ese vacío, ese huequito. Lamentablemente, el que llega es el que la pasa mal. La pasa muy mal porque tiene que atenerse a las mismas vivencias. ¿Y qué está trayendo ella? El mismo comportamiento. Pero la otra persona de repente ni lo sabe. Ahora, si uno de los dos abre, como digo, esa visión de poder abrir esa puertita, investigar más y saber qué es lo que está pasando con la relación, va a empezar a buscar abandonos de niñez, pérdidas, abandono de padres, estar solo en esta vida, muchas circunstancias, abusos de palabras, abusos físicos de niños, a mujeres de la misma forma. Entonces, en ocasiones hasta he escuchado, ya son cosas muy extremas, Juan Carlos, que me dicen o llegan y me cuentan que hay violencia en su casa. Entonces, están en un proceso con abogados, están llevando ese tipo de casos ya con ellos y me dicen, no, es que yo creo que ese moretón en el ojo sí me lo merecía. Entonces, ella está en ese círculo del golpe. Ella es merecedora de todo lo que ese hombre le puede haber hecho. O viceversa, porque también hay casos donde el abuso es contra el hombre. Entonces, si no rompemos y no estudiamos qué es lo que pasó más antes en tu niñez, en tu juventud, no vamos a poder dar ese pasito bueno a nuestra vida. Y lo más triste de todo, mis queridos amigos, mis queridos radioescuchas y los que están en el podcast, es que cuando llegamos a tener el hogar, esos niños prácticamente va a ser algo normal para ellos. Y empieza esta cadenita. Ellos empiezan a repetir actitudes de los padres porque está bien. O sea, está bien que mi mamá lo abandone a mi papá y después regrese, o está bien que él venga y la golpee. Tengo que buscarme a alguien así, porque como ellos me aman y me quieren, pues me están dando el ejemplo. Entonces son situaciones que tenemos que cuidar, analizar y con pinzas ver el comportamiento de la persona que llega a nuestra vida. Una vez que ya tú empieces a curar y empieces el progreso, vas a ver que van a llegar personas fabulosas a tu vida, con otro color de conversación, otra forma de desenvolverse y vas a decir, ay caray, me siento bien contenta, vas a sentir que de verdad ese entorno es favorable para ti. Y acuérdense también que cuando hablamos de pareja, no quiero que digan, es que estoy esperando que llegue la persona que me va a hacer feliz o esa media naranja. Esa media naranja no existe. La felicidad te la haces tú mismo, no puedes responsabilizar a nadie. Tienes que curar tus experiencias pasadas, porque esa persona que llega a ti viene a complementar tu vida para los dos ser un solo complemento. Wow, Marlene, qué bonito, porque esto es justamente mucho de lo que te quería preguntar de manera directa. ¿Cómo podemos salir de eso repetitivo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos salir de esto? Justamente estás construyendo sobre esto, porque la gente quiere que esa triste historia no se vuelva a repetir, esa mala decisión no vuelva otra vez a ocurrir. Marlene. Cuando la persona tiene ya esa pregunta, apláudase. Uh-huh. Apláudase, ese 3 saltos y digo murra si quiere frente al espejo. Despertó de lo repetitivo en su vida. Así es. Tiene la posibilidad de empezar a abrazarse a sí mismo, a celebrar cada paso que dé. Mientras estés sigiloso de la vida de tu pareja, que no es una vida cómoda contigo, mientras estés desviviéndote por querer cumplir ciertas cosas o estar debajo, como digo yo, de la orden o de un mando que no debe de ser así, somos iguales en todo, la igualdad tiene que permanecer en todo, estás prácticamente desperdiciando tu vida, pero cuando tú tienes ese despertar, tienes un celebrar, porque te vas a sacar paradigmas, te vas a sacar cosas que tienes arraigadas, vas a romper moldes, vas a retroalimentarte. Y parece mentira, Juan Carlos, pero cuando empezamos nosotros a crecer de alguna manera, ya no paramos. Queremos retroalimentarnos, necesitamos, el cuerpo te pide, lee esto, escucha él, ve aquí, ve allá, rodéate de ciertas personas.
las personas que no van a estar en tu vida mágicamente, aunque no me creas, y después te vas a dar cuenta, se van a ir alejando. ¿Por qué? Porque no compaginan contigo, porque no tienen tu pensar, porque les aburres, porque ellos todavía están en cierta zona donde su despertar no ha llegado. Entonces tampoco, eso también, muy importante, quiero que tomen nota de eso. No puedes de ninguna manera jalar, traer a tu pareja a donde tú ya estás. Si él no quiere o ella no desea despertar, es porque definitivamente no es su momento. No puedes cambiarle la vida a nadie si no cambias tu vida. Con ejemplos, nosotros podemos predicar, nosotros podemos llegar a mucha gente, pero no puedes obligar a nadie a que sea tu molde. Eso sí quiero que quede bien claro. Tiene que ser tú responsable de tu propio crecimiento, de tu propio despertar y de tus propios triunfos. Fantástico, Marlene. Qué hermoso, qué hermoso. Marlene, ¿cómo se expresa? Porque esto es muy importante. ¿Cómo se expresa el subconsciente en nuestra vida diaria? Ya hemos podido escuchar mucho acerca del subconsciente. ¿Cómo lo podemos ver expresado en nuestra vida diaria, Marlene? Bueno, esto suena chistoso, pero también es un poco como preocupante. Vamos con los olvidos. ¿Qué pasa con los olvidos? Juan Carlos compró un par de entradas y dijo, vámonos a ver un partido de tal cosa. Bueno, pasa el tiempo, ya está cerca el día, él se alista y de repente ese día no va porque se le cruzó algo y sigue con sus entradas en el bolsillo porque él jura que es mañana. Estos son los olvidos carismáticos que les dicen del día a día. O de repente fuiste al mercado y tenías que comprar ciertas cosas para tu preparación y te olvidaste del ingrediente principal. Esos son los olvidos del día a día. Después hay un lapsus que tenemos y que muchas veces, generalmente el lapsus le pasa a las mamás y a las abuelas cuando llaman y dicen, Pepe, no, José, ay, María, no, ay, Jesús, ven para acá. O sea, te dan toda la lista de todos sus seres amados que sin querer el subconsciente le está enviando porque es el mismo amor que les tiene ese grupo. Sin embargo, ella puede mezclar los nombres, pero muchos dicen, ay, tú no te acuerdas de nada. No, bendita sea que se acuerde de todos en el mismo grupito, porque a todos los quiere y los ama de la misma forma. Es más, algunas también incluyen hasta nombres de sobrinos o nombres de gente querida que no tiene que ser vinculada a la familia, pero quiere decir que los tiene ahí en ese entorno. Otro de las formas en que se manifiesta es en los chistes. La gente que cuenta chistes machistas, racistas, homofóbicos, esas personas tienen mucho en el subconsciente y quieren agradar a las otras personas creyendo que con estos chistes pues van a caer muy bien. Uno, que están sacando esa rabia que tienen por dentro, y dos, quieren ser rabiosos agradables. O sea, quieren llegar con ese racismo o ese machismo a las demás personas de una forma graciosa como para poder tener una introducción. Lamentablemente a veces se dan con la puerta por la cara porque creo que a estas alturas de la vida nadie le entra a este tipo de comentarios ni chistes que pueden utilizar para ser agradables con otros. Otro de los puntos son los sueños. Los sueños tienen muchas funciones. Puedes descansar, algunos le dicen los sueños mundanos, que son cuando estás durmiendo, pues, y como ya te dije, te llevaste toda la película anterior o te llevaste todo el noticiero, pues puede ser que vincules el noticiero con tu suegra o de repente con un primo que no ves y ahí como que haces ese sueñito mundano. Pero también existen los sueños espirituales, esos sueños confusos que a veces te quieren decir algo. Es cuando tu sueño está en vigilia y prácticamente viene a ti mucha sabiduría, muchos deseos, emociones, y quieres que tu mente sepa algo. Entonces, hay esa diferencia entre los mundanos y estos que son espirituales, o también se les da a mucha gente que hace meditación, que se explaya en este tipo de campo, y inconscientemente pues empiezan a poder sentir cosas que al día siguiente las pueden ver, las pueden percibir y dicen, oye, yo creo que soñé esto. Sí lo soñaste. Esos son ese tipo de sueños. Ahora vamos con el último, que vienen a ser los
los que son de tipo psicológicos. ¿Qué quiere decir? Estos son los comportamientos que tenemos, porque por la ansiedad, por la depresión, si dejaste de ir a una terapia, la dejaste incompleta, estés en la duda de retomarla y no, hay cosas que te están dando vuelta en la cabeza inconscientemente, tienes un dolor que a menudo pero ni se te pasa, lo dejas de lado como algo sin importancia, pero viene con tanta fuerza después de tu mente como un conflicto. Y como no lo puedes expresar, ¿por qué? Porque eres tú quien lo tiene que solucionar. Es decir, tu psicología, tu decisión la tienes tú mismo, pero mientras no lo hagas, ahí lo está dando vueltas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sentarte. Tengo ansiedad. Ok, anota por qué tengo ansiedad. Es un paso antes de ir a la terapia, por supuesto, ¿no? Tengo ansiedad por esto, por eso. ¿Qué me puede pasar si tengo miedo a esto? No me puede pasar nada, me estoy proyectando algo más adelante que, como digo, ni siquiera lo he visto. Entonces, ¿qué necesito? Calmarme, relajarme. Tengo depresión, ok. Mi depresión es por un pasado vivido, tengo muchas emociones, tengo mucho dolor dentro mío y eso lo vengo arrastrando. ¿Te beneficia el arrastrarlo o no? ¿Necesitas pedir ayuda? Sí. Pide tu ayuda. Todos estos síntomas psicológicos traen un conflicto dentro tuyo, pero la única persona que lo puede solucionar y la que tiene la decisión eres tú y nadie más que tú. Marlene, grandioso. Gracias por compartir con nosotros, Marlene, el día de hoy. ¿Cómo pueden encontrarte, por favor, en la web, en las redes sociales, los oyentes? Gracias, Juan Carlos. Me encuentran como el podcast de Marlene Serrano en el Instagram y en el Spotify, donde subo episodios cada semana. Y también me encuentran en el TikTok como Coach Marlene Serrano. Encantadísima en los dos lados de poder responder sus preguntas por interno. Y en el Instagram hay un link donde pueden darle y pueden pedir una cita, una sesión, una terapia o simplemente poder conversar si tienen algún problema y acá su servidora pues completamente dispuesta a servirles. Marlene, muchas gracias por estar con nosotros hoy en vivo, sí, completamente al momento en que estábamos estableciendo este contacto, ¿verdad? Para todos nuestros oyentes aquí en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras también a través de la web de CRC 89.1 Radio y también a través del Facebook de 89.1 Radio. Marlene, espero que esta sea la primera, pero no la última de tus intervenciones aquí en el programa. Claro que sí, Juan Carlos. Agradezco mucho por este espacio que me brindas. Un saludo para todos tus oyentes y seguidores de la CRC 89.1 FM Radio y para todos los oyentes desde la Azotea Podcast, con mucho cariño, su servidora Marlene Serrano. Así es. Y a usted, estimado oyente, próximo sábado nos escuchamos también con más información y una muy buena compañía. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts.